tardes, ya un poco tarde, pero no por ello menos interesante esta jornada. Agradecer desde luego el que se haya contado con mi organización, con mi sindicato, con UGT, y la posibilidad que me dais de trasladar, bueno, pues nuestras ideas, nuestra visión en un tema que es de máxima actualidad, de máximo interés, y que nosotros queremos situar claramente como el futuro del empleo. Si vale dar un titular para esta tarde, para nosotros lo incorporamos en todas las comunicaciones que hacemos. El empleo del futuro tiene que pasar por esa transición justa, tiene que verse afectado por las condiciones de esa transición económicamente y socialmente sostenible en la que tienen que estar los empleos del futuro, que por supuesto tienen que venir de la mano de un nuevo modelo productivo. Bueno, yo me he hecho una intervención estructurada en varios apartados. A ver, no sé si se verá, voy a poner el esquema de mi... Ahora, esto aquí voy a compartir esta pantalla y luego continuaré, es el índice de mi intervención, luego continuaré con ella. Empezaríamos centrando el tema porque se habla muchísimo de empleos verdes, pero en verdad, ¿qué son los empleos verdes, no? En ese sentido, habría que situarse a una denominación que no es actual como tal, sino que se remonta al menos a una década. Espera, creo que... Un momento, creo que... A ver... a dejar aquí. Sí, ahora. Se remonta hace más de una década. Y recientemente tenemos la resolución del Parlamento Europeo de 8 de julio de 2015 sobre la iniciativa de empleo verde, que es la que sitúa el tema, es decir, fija la posición del Parlamento Europeo a propósito de la comunicación de la Comisión Europea del año de antes, que se llama Aprovechar el potencial de creación de empleo de la economía verde, y que sitúa una serie de temas que yo considero interesantes, puesto que se cambia un poco el paradigma de lo que era el clásico concepto de los yacimientos de empleo verde, de esa oportunidad, esos nichos de empleo que se encontraban en este cambio de la economía, y más bien habla de una serie de conceptos que tienen que extenderse a todos los ámbitos económicos, es decir, con una visión absolutamente transversal del empleo verde. Habla de una transición hacia sociedades y economías sostenibles, con pautas de consumo y producción igualmente sostenibles, que puede generar oportunidades de crear nuevos puestos de trabajo de calidad y transformar el empleo existente, eso es muy importante, en empleo verde, en prácticamente todos los sectores y a lo largo de toda la cadena de valor. Es decir, extiende el concepto no solo a nichos de empleo, sino a todo lo que son todas las actividades. En esa misma comunicación quiero destacar también algo muy importante, es que no solamente se pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten ambiciosos marcos integrados a largo plazo de carácter normativo, fiscal y financiero para hacer esto posible, para que se libere plenamente el potencial de empleo de todos estos cambios, pero también en el apartado 52 critica el hecho de que una serie de medidas legislativas se retiraran todo el conjunto de medidas legislativas sobre la economía circular, a través de cuyas disposiciones se preveía crear solo en el sector de la gestión de residuos de la Unión Europea hasta 180.000 puestos de trabajo. La Comisión pide, por tanto, que, respetando las responsabilidades de los Estados miembros, se cumpla el compromiso de proponer lo antes posible una ambiciosa legislación en materia de residuos con el objetivo de reducirlo desde la fuente, fijar nuevos objetivos para el reciclado y definir nuevos criterios de cálculo de la cantidad de materiales que realmente pueden ser reciclados, para llegar a esos objetivos de creación de hasta 180.000 puestos de trabajo de los que hablaba antes. Por tanto, las claves de este empleo verde las deja definidas claramente el Parlamento Europeo en esta comunicación, fijaros, del año 2015, donde hay que destacar el carácter transversal del concepto de empleo verde, como ya he dicho,
el enfoque de transición ecológica socialmente justa, un enfoque de empleo verde inclusivo global, la centralidad de las políticas de fomento de competencias profesionales, la planificación coherente de un conjunto de políticas para aprovechar plenamente el potencial de empleo de las economías sostenibles, el poder promover la inversión en la creación de empleo sostenible y, por último, importantísimo, el favorecer que las pymes se conviertan en un actor importante en la generación de empleo verde. Por tanto, aunque sabemos que la Comisión en esta comunicación hace un empujón importante sobre todo el proceso de transición hacia eso, de la economía hacia esos empleos verdes, sabemos no en vano que esa transición hacia una economía baja en carbono no está exenta de problemas que tanto los gobiernos como los sindicatos tenemos que afrontar y saber gestionar. Porque al igual que la transición digital, la transición verde significará de inicio, no podemos negarlo, la pérdida de un buen número de empleos, nada menos que 6 millones relacionados con los combustibles fósiles en todo el mundo, según la OIT. En sectores como la minería o las centrales térmicas es un importante número de trabajadores los que ya han acabado en la jubilación o el desempleo. En otros sectores como la automoción, la construcción o la agricultura, sus profesionales van a tener obligatoriamente que transformarse. Pero con la transición digital la clave está tanto en el balance final, que haya más y mejores empleos, aunque distintos, cuanto en el programa de acompañamiento de esta transición, es decir, ninguna persona debe sentirse sola o abandonada, sino que tiene que poder contar con las ayudas necesarias, tanto en forma de renta como de recualificación, y esto es muy importante para afrontar este proceso con total garantía desde la óptica de los trabajadores a este futuro de empleos verdes. Hay un estudio publicado en 2017 por el Club de Roma, que voy a compartir ahora mismo la imagen. A ver, porque es muy interesante de contar con el gráfico aquí, donde se cita, donde se alcanza a hacer un balance neto de creación con un horizonte de 2030 de hasta 400.000 empleos verdes solo en España. Es decir, aquí tenemos en el cuadro la relación, que además me parece el gráfico interesantísimo, por eso, porque establece una relación, digamos, simétrica entre la reducción de emisiones, los empleos generados, al mismo tiempo marca también la posibilidad de la eficiencia energética que se consigue con esa reducción de emisiones, todo eso produce una mayor eficiencia en el uso de los recursos, y el éxito en el conjunto de esos tres objetivos pues lleva a un crecimiento del PIB por encima del 2% y a una creación de hasta 400.000 puestos de trabajo, como digo, en el horizonte 2030, solo y exclusivamente en España, en esta revolución que podría denominarse así del empleo verde. Bueno, voy a ver cómo dejo de compartir la pantalla. Perdonad un momento. Así, aquí, perfecto. Bueno, pues siguiendo un poco con el hilo de mi exposición, perdona que me lío un poco con las pantallas, situado ya lo que es el concepto de empleo verde, importante, nos plantea actualmente la realidad de la crisis, porque claro, este concepto venía de años previos a la anterior crisis, pero en la crisis que actualmente estamos inmersos, que es lo que cabe preguntarnos, ¿no?, con total actualidad, es decir, cómo se ve el empleo verde como una solución actualmente, qué papel ha de jugar en esta profunda triple crisis pandémica, sanitaria, económica y sociolaboral que vivimos ahora mismo, y junto a la crisis climática también y a otra de pérdida de biodiversidad que pueden tener incluso efectos aún más devastadores. ¿Qué papel es el que puede tener este empleo verde, ¿no? Entonces, tenemos que aquí tener en cuenta los diversos acuerdos y planes
para la recuperación económica, que es el momento actual en el que nos encontramos, que se han adoptado en España para la época post-COVID-19, como es el Acuerdo para la Reactivación Económica y el Empleo, donde se pone de relieve la importancia del diálogo social y por lo tanto de la gobernanza colectiva de estos procesos, no solo gubernamentales sino institucionales, ya que no podemos olvidarnos que sindicatos y patronal somos instituciones constitucionales originarias de primer orden, según el artículo 7 de la Constitución española, y se sintetizan en este acuerdo las tres claves de ese ansiado nuevo modelo productivo, es decir, ese acuerdo es de hace muy poco: ecológico o verde, sostenible, digital, tecnológicamente innovador, inclusivo, que quiere decir social. Y en la Unión Europea, muy importante, es clave el plan de recuperación para Europa, que también sitúa estas cuestiones. Todo el mundo coincide en que gestionar la ingente cantidad de dinero que si finalmente llegan esos 750.000 millones de euros, es un desafío extremo y va a exigir de un plan estratégico de transformación global en todos los países. El mecanismo ayudará a todos los Estados miembros a hacer frente a los efectos económicos y sociales de la pandemia del COVID-19, pero para ello, ¿cuál es la condición? Deben garantizar que sus economías emprendan las transiciones ecológica y digital para ser más sostenibles y resilientes, es decir, tenemos situado ya esa transformación hacia esa economía sostenible y esos empleos verdes, los tenemos situados a raíz de esa realidad de esta pandemia que vivimos actualmente todavía del COVID-19, pues en los acuerdos tanto en España como en Europa, estas realidades. La conclusión es que para España son 140.000 millones de euros adicionales entre préstamos y subvenciones que representan una de las grandes ventanas de oportunidad financiera para hacer realidad, que tenemos que aprovechar para que esta transición que Comisión y Parlamento Europeo vislumbraron hacia una economía de pleno empleo verde y calidad en 2015 sea finalmente una realidad para España. Ese es uno de los objetivos fundamentales con los que UGT afronta toda esta situación actual de los planes de recuperación y de la transición hacia ese modelo sostenible de economía con los empleos verdes. Pues bien, ¿cuáles son esos presupuestos de los empleos verdes de los que hablaba? El empleo verde, y paso un poco someramente, pero por situarnos, tiene que ser sostenible en el plano ecológico, pero también social, un poco lo he esbozado ya, lo que significa que tiene que ser un empleo que respete el estándar de trabajo decente de la OIT, como decía también mi compañera Lola. Es decir, la idea de sostenibilidad verde o ecológica exige utilizar recursos naturales de tal modo que permitan la continuidad del ecosistema sin provocarle alteraciones relevantes si no son de mejora. Del mismo modo, el empleo sostenible debe ser un empleo de calidad, que implica una cierta seguridad, sin perjuicio de su capacidad innovadora, polivalente y de cambio, a través de la correspondiente capacitación /formación /promoción. Tiene que ser un empleo también inclusivo, al igual que la ecología es global y formamos parte de un mismo planeta, de una misma realidad. Los empleos verdes deben ofrecer una oportunidad real de acceso y mantenimiento en el mercado de trabajo a todas las personas. Y este discurso puede chocar quizá con quienes preconizan la evolución hacia una sociedad del conocimiento, en el que no habrá trabajo ya para todas las personas, porque solo habrá rentas mínimas. Sin embargo, frente a esta imagen un poco asistencialista y de mercado de trabajo de mínimos que podríamos denominar, debemos de predicar una protección universalista como imperativo de bienestar y de justicia, pero sobre la base de oportunidades de todas las personas de acceder a empleos dignos, porque en UGT creemos que es posible con este modelo. Para esto un ejemplo, es decir, no podemos promover una política de gestión de residuos eficiente en Europa o en países desarrollados y luego convertir a otras zonas del mundo en vertederos de la basura electrónica del primer mundo. De ahí la estrecha conexión entre las políticas de mercado de trabajo con el valor añadido de empleos verdes y las políticas migratorias también, dando una mayor centralidad frente al control de fronteras, la seguridad ante todo, a la cooperación internacional. Lo mismo podrá decirse del favor hacia las políticas de lucha contra el cambio climático como forma de prevención de nuevas migraciones
personas, en definitiva refugiadas climáticas, manteniendo a las poblaciones en sus espacios o hábitats naturales. Además, el empleo verde tiene que ser innovador tecnológicamente y así lo establece el reciente acuerdo de digitalización firmado por los agentes sociales a nivel europeo, nada menos que en junio de 2020, hace muy poco, y que llama a una gobernanza colectiva de estos procesos también, los de transición ecológica socialmente justa y sostenible. Pero aquí las relaciones son más ambiguas o ambivalentes, por lo que conviene crear un espacio de condiciones socioeconómicas y laborales adecuadas para que no haya un gato por liebre, esto es, empleo verde, que lo parezca, pero que realmente no lo sea. En este sentido pondré un ejemplo también, como es el trabajo en las plataformas digitales, a través de los jóvenes que todos vemos en bicicleta, que se presenta como una especie de, entre comillas, unicornio azul, un gran nuevo modelo de negocio creador de riqueza, y que podría tenerse erróneamente claro como empleo verde, porque reduce de forma extraordinaria las emisiones de carbono, pero es una idea ridícula, me vais a permitir, porque el marketing, aunque a veces lo ha presentado así, de esta manera, se trata claramente de una nueva forma, de una vieja explotación laboral. Segundo, y enlazando con algo que ya he dicho, la digitalización no está exenta de graves problemas, no solo ecológicos, sino también sociales, si analizados en un plano global. Si por un lado crecen los informes, como por ejemplo el de la consultora medioambiental Green Globe, que es una guía práctica de sostenibilidad para pymes, en lo que se pone de relieve que gracias a los avances tecnológicos podemos conseguir la reducción en la generación de contaminantes y también podemos aumentar la eficiencia energética que conlleva reducir la cantidad de recursos consumidos. Otros evidencian el importante impacto ambiental de la contaminación tecnológica, que tenemos también que tener muy en cuenta, es otro factor importantísimo a futuro. Y por lo tanto la transformación digital en modo alguno es neutral o inocua para el planeta. Hay que añadir que la lucha por las materias primas también tiene episodios negros medioambientales y lo sabemos todo. En suma, aunque no hay duda que el empleo verde tiene que ser sostenible, de calidad e inclusivo, las relaciones con la transformación digital que van asociadas son mucho más ambiguas y tenemos que estar vigilantes sobre esta transformación para controlar sus efectos sobre el medio ambiente, sobre el planeta. Sí, algunas empresas tecnológicas están trabajando por esa transición verde, al tiempo otras aparecen entre las empresas más contaminantes del planeta. Por lo tanto, tenemos que tener un control mucho mayor, como digo, de su actividad, no solo a efectos de su fiscalidad, también de su responsabilidad social y ocupacional, aunque por supuesto sigan siendo las empresas que gestionan los recursos fósiles las que más destruyen el ecosistema. Tocaría hablar ahora de lo que he esbozado un poco en un principio, ese concepto ya quizá un poco antiguo según la comunicación de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo de los yacimientos de empleo verde. Porque ya se ha visto, hemos visto aquí la posición tanto de la Comisión como del Parlamento que promueven una visión transversal de esta cuestión. Por lo tanto, estos yacimientos de empleo verde pues no son realmente necesarios porque lo que tenemos que tratar de construir es una visión transversal de empleo verde que afecte a todos los sectores productivos y a todos los empleos. Aquí yo citaría el estudio del Observatorio de la Sostenibilidad en España, OSE. Pondré todos los datos a disposición y todos los enlaces en mi presentación, que pongo desde ya a disposición de la jornada de todos los asistentes. Y solamente me detendré en enumerar algunos, ¿no? Y es el caso del reciclaje, que no solo da mucho trabajo, aún no retribuido a la ciudadanía, sino también empleo retribuido y estable para la población activa, ¿no? Y en este sentido, pues las cifras son realmente esperanzadoras, ya que nos dicen que en virtud de la creciente actividad de las personas ciudadanas concienciadas con la separación de residuos, fijaros, aquí cabría una reflexión de incentivar esta actitud gratificante de la ciudadanía, de alguna manera gratificarla, porque como vamos a ver en cifras, genera un mayor número de empleos, además de calidad, ¿no?
que depositaron un 8,1% más de envases en los contenedores azul y amarillo en 2019 que el año anterior, que 2018, según Ecoembes, y que además da empleo directo en términos de trabajo retribuido a un creciente número de personas de población activa, 10.143 personas empleadas más en ese sector, que supone un aumento de entre un 18,8% entre 2013 y 2017. Estas cifras, desde luego, son indicativas de cómo este concepto de la transición hacia una economía sostenible, hacia una actividad y una concienciación hacia el medio ambiente y los empleos verdes, hacen que esa concienciación ciudadana, a través de un correcto planteamiento del empleo, consiga que haya una mayor generación de empleo, como digo, en una cifra para nada desdeñable. En el estudio Situación y Evolución de la Economía Circular en España de la Fundación COTEC, se cifra la generación de empleo lograda por la consecución de objetivos de residuos de la Unión Europea en 580.000, de los cuales 400.000 serían producto de la aplicación estricta de la jerarquía de residuos. De estos, 52.000 empleos se generarían en nuestro país. Pasaría también ahora a algo muy importante, y es a la necesidad de propuestas normativas, porque no podemos hablar de un cambio tan importante, de una revolución hacia un nuevo modelo productivo, digámoslo, hacia una transición justa y sostenible hacia ese modelo, hacia esos nuevos empleos verdes, sin que haya una serie de marcos normativos que sean necesarios, que regulen todas estas cuestiones. Así, en la Directiva Europea 2018-852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018, muy reciente, relativa a envases y residuos de envase, está ya traspuesta a nuestro ordenamiento. El pasado 2 de junio, el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia Española de Economía Circular, con la que se quiere superar la economía lineal basada en producir, usar y tirar, para impulsar un nuevo modelo, del que estamos hablando en toda mi exposición, de producción y consumo, en el que el valor de los productos, materiales y recursos naturales se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible. Este es el paradigma de la economía circular, minimizando la generación de residuos y aprovechando al máximo aquello cuya generación no se pueda evitar. Nosotros, por supuesto, hicimos una serie de valoraciones que pongo también a disposición de todos los asistentes y organizadores de esa jornada, ¿no?, sobre esta iniciativa. También está el Real Decreto 646/2020 de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito vertedero. Este tema, además, ha sido de especial interés para nuestra organización, porque muchos de los vertederos se han movido en el terreno de la ilegalidad, con lo cual este Real Decreto le dimos una muy buena acogida. Está el caso reciente del vertedero de Saldívar, que ha sido un vertedero derrumbado, como todos conoceréis, me imagino, y bastante trágico y mediático, ¿no? Y bueno, hablaríamos también de empleos sostenibles y de calidad, también en el caso de algo que resulta un poco paradójico cuando hablamos de una transformación verde de la agricultura. Aquí podría hablar de un ejemplo de colaboración entre la Universidad de Huelva y el tejido económico empresarial, que, siguiendo la resolución del Parlamento Europeo que antes he citado, dio lugar a otro proyecto que también pongo a disposición, como es el proyecto Tecnolivo, y que bueno, pues ha tenido un resultado bastante positivo en la generación de estos empleos verdes. Otras fuentes de empleo verde también son posibles, yendo más allá incluso de la economía circular y de la gestión de residuos. En este sentido, hay que dar un verdadero impulso al desarrollo, consideramos en UGT fundamental, de las zonas rurales, y hay que promover también, aprovechando esta transición, este cambio de paradigma y de modelo productivo, el promover el desarrollo rural gracias a la diversificación de actividades dentro de las economías locales y a un aumento del consumo de proximidad y responsable,
Esto tiene que necesariamente impulsar los empleos verdes dignos, de calidad y seguros, al mismo tiempo que se vertebra el territorio, algo tan importante, dotando de infraestructuras básicas y de servicios públicos a las regiones más vulnerables y necesitadas. Y en este punto hay que ver que el papel del sindicato es el de un actor político y social promotor de este cambio, de un nuevo modelo productivo basado en una economía de empleos verdes, inclusivo, aún digitales. Porque es evidente que nada de esto se conseguiría de modo espontáneo, sino que deben crearse las condiciones adecuadas, como estoy hablando, desde esa comunicación del Parlamento Europeo, desde esa concienciación de la ciudadanía que colabora con las iniciativas ecológicas, y finalmente se generan empleos desde esa norma necesaria, desde ese cambio de un marco normativo, jurídico, que condicione un nuevo modelo productivo y un nuevo marco laboral. Pero para ello también, y venimos aquí en ese punto, son fundamentales el papel de las instituciones públicas, también de las empresas, evidentemente, pero no puede dudarse de la relevancia de lo que es la actuación sindical. Y así lo sitúa expresamente el Acuerdo de Recuperación Económica. También la lucha por los sistemas de protección social, donde UGT, los sindicatos, estamos permanentemente implicados, que garanticen rentas suficientes durante todo ese cambio para que los daños que se puedan producir mientras hay destrucción de empleo y la creación de empleo, pues no van acompasadas. Pero también tienen que crearse oportunidades de empleos reales y no ya los típicos sus empleos, sino tenemos que hablar de verdaderos empleos y verdaderas condiciones capacitadoras para un empleo sostenible y de calidad. También quería aquí añadir un punto, y es que ahí tenemos también que tener una actitud crítica, porque en esto de los empleos verdes también tenemos que cuestionarnos permanentemente si es verde todo lo que se etiqueta como verde. Pues hay que evitar esos empleos que nosotros llamamos cosméticamente verdes, el marketing verde. Y no es verde todo lo que se etiqueta como tal, como sabemos, e incluso organizaciones que se dicen dedicadas a la gestión ambiental, pues encuentran contestación en otras que tienen el mismo objeto. Por tanto, de nuevo el sindicato debe vigilar, y ese es un papel importante, porque las condiciones del empleo verde sean reales y las políticas estratégicas y fiables. En todo caso, no se trata de que seamos escépticos, sino vigilantes con la transformación verde y con su impacto crucial en más y mejores empleos. Con transiciones de pérdida de otros existentes, evidentemente es un precio a pagar. Socialmente tutelados, como he dicho antes, con esas rentas que hay que garantizar de manera necesaria, sino que tenemos que ser serios en las propuestas y en las evaluaciones de resultados, como también propone la resolución del Parlamento Europeo que vengo arrastrando en toda mi exposición. Aquí quiero también añadir algunos ejemplos importantes en relación con el papel del sindicato y con el diálogo social. Tiene especial importancia la estrategia y los convenios de transición justa, como parte del marco estratégico de energía y clima aprobado por el Gobierno de España en 2019. La estrategia de transición justa tiene como objetivo la evolución hacia una economía más ecológica y baja en carbono, no deje atrás a las personas y los territorios más afectados. Con este fin se puso también en marcha el Plan de Acción Urgente para Comarcas de Carbón y Centrales en Cierre entre 2019 y 2021, iniciativa con la que se pretende dar respuesta al cierre de explotaciones mineras a 31 de diciembre de 2018, así como de centrales térmicas de carbón y centrales nucleares. Fruto de este plan son los convenios de transición justa que se aplican en aquellas zonas en los que los cierres puedan tener un alto impacto en términos de empleo y actividad económica. Así, y para detectar los proyectos y propuestas susceptibles de formar parte de estos convenios, a lo largo de los últimos meses se han puesto en marcha distintos procesos de participación pública en cada una de las zonas afectadas, a los que fueron invitados. Bien, muchas gracias. Parece que hemos tenido un pequeño problema. De 13 convenios de transición justa.
en el Principado de Asturias, Aragón, Andalucía, Castilla y León y Galicia. Y por último, y con esto cierro mi intervención, quería hacer una última reflexión final. El compromiso sindical con una nueva sociedad del trabajo ecológicamente sostenible, tecnológicamente innovadora y socialmente justa, inclusiva, entre comillas, es indiscutible, porque frente a los agoreros del fin del trabajo, el fin de la sociedad del trabajo, en definitiva, desplazada por la sociedad del conocimiento, la sociedad digital, a raíz de los diferentes procesos fatales, por supuesto, todos ellos, como se nos plantean, cómo sería todo lo que conlleva la transformación digital, la automatización o la transferencia de rentas del trabajo al capital para que la economía siga siendo productiva, con sus crecientes colorarios de la pobreza, precariedad y desigualdad. Nosotros en UGT creemos realista, inteligentemente y no de forma ingenua o inocente, en una nueva sociedad del trabajo sostenible, verde, tecnológicamente innovadora y socialmente justa o viceversa. Pues sin más, quedo a vuestra disposición para lo que queráis preguntar y como digo, todo el material de mi presentación pues también lo tendrán a su disposición todos los participantes. Muchísimas gracias y buenas tardes.